Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Cristo, Señor. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo. Se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros: ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, y aun con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Necesita más de ti. Espíritu de amor, ven a nosotros. Espíritu de paz, Espíritu que nos hace libres de nuestros pecados. Espíritu que nos da devoción por la palabra de Dios. Espíritu que nos hace estar alegres. Espíritu de salud. Espíritu de paz. Espíritu que nos hace sobrepasar el sufrimiento, ven a nosotros. Alejemos al mal espíritu, espíritu de distracción, espíritu de adicción,
espíritu de división, aléjate de nosotros. espíritu de cobardía, Aléjate de nosotros. espíritu de tristeza, Aléjate de nosotros. espíritu de melancolía, Aléjate de nosotros. espíritu de depresión. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Esta semana por allí tuvimos una reunión que se hace cada año en la diócesis, que es el Clergy Conference, se llama así, como conferencia de los clérigos, algo así, traducido al cristiano. Pero este nuevo obispo ahora, en lugar de una simple conferencia, nos congregó para un retiro, retreat, como se dice en inglés. Y pues retiro implica más tiempo de oración, ¿verdad? Yo sinceramente pues me había acostumbrado más a ese tipo de conferencias, de retiros, de tener tiempo para orar. A mí me gusta normalmente mucho, sí, escuchar un rato la conferencia y después agarrar monte y ponerme a caminar pues sí, a veces las piedras, los animales, los árboles te hablan más al corazón, ¿verdad? Cuando uno pues busca a Dios en la naturaleza. Entonces, bueno, gracias a Dios vivimos aquí en un lugar donde podemos también gozarnos, levantar un poco más los ojos. A veces vivimos mucho en el nivel nada más horizontal y andamos en esta parte. Yo creo que de vez en cuando tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, a ver un poco más la naturaleza. El invierno también, Dios nos habla a través, perdón, del invierno, ya lo estoy adelantando, el fall, el otoño, también la caída de las hojas nos podría decir mucho, solo que a veces los seres humanos a veces andamos distraídos en tantas otras cosas, pero el otoño, que por cierto hay árboles que agarran tonalidades muy bonitas, ¿verdad? Hay unos rojos muy, muy bonitos, unos colores amarillentos, otros cafeces. Pero el otoño nos puede hacer pensar en que hay muchas cosas en nuestra vida que deben quitarse, las hojas, ¿verdad? Se quitan y bueno, en la esperanza de que vendrán unas nuevas, ¿no? Hay hábitos, hay situaciones, hay cosas que no están bien en nosotros y que Dios quiere, así que soplar con su viento, con un poco de fresco y quitarnos muchas cosas. Así es la palabra de Dios también, que cada domingo, si estuviéramos más atentos, nos invita a Dios a través de su palabra para quitarnos actitudes, cosas que no están bien en nosotros. Y lo bueno es que Él mismo nos da la fuerza, nos da las pilas para poder quitarnos esas actitudes, situaciones que a veces nos hacen sentir mal y que Dios quiere ayudarnos. Dice en la lectura de hoy, la segunda lectura, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo entre el alma, entre los sentimientos, hagan cuenta, es como una cirugía, con la punta de diamante se quedaría corta, ¿verdad? Que entra hasta lo más profundo y divide y quita lo que no está bien. Por eso dice que delante de Dios no podemos nosotros escondernos. Dice, nada hay, déjenle, les leo esta parte, dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. O sea, a veces nosotros los seres humanos pues pensamos, ¿verdad?, que nadie nos ve, pero Dios nos está viendo todo, ¿verdad? Y cuando estaban un poco más chicas, las niñas les decía que tenía por ahí una cámara y que estaba checando todo lo que estaban haciendo arriba, que estaban haciendo. Y si me creían ahorita, pues ya obviamente ya no me creen. Ya no me creen nada de eso, ¿verdad? Ni otras cosas, pero bueno, Dios sí lo ve, Dios sí ve todo, ve nuestro corazón, ve cómo nos portamos. Y pues yo creo que lo más importante no tanto es a no tener pecados, porque nadie, dice la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos han pecado y todos están privados de la gracia de Dios. Pero esos todos también han sido
invitados a recibir la gracia del perdón de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Por eso tenemos que estar agradecidos con Jesús, que es el único que puede purificarnos, sanarnos, liberarnos. En ese sentido, la lectura de hoy, ¿verdad?, nos invita esta de Romanos a no esconder, pues, delante del Señor nuestras inquietudes, nuestros pecados, nuestras limitaciones, ofrecérselas a Él y Él las toma y poco a poco, en un proceso de conversión, en un proceso también de sufrimiento, vamos siendo mejores personas. Esto es importante. La primera lectura de Job, este hombre sufrió muchísimo. Yo creo que es el ejemplo viviente de una persona que sufrió, que le llovió, primero con sus hijos, con su familia, con muchas situaciones aún económicas, y lo peor todavía, le llegó una enfermedad bien pesada, pesadísima, ¿verdad?, que lo tuvo postrado. Y la esposa le decía, pues ya maldice a Dios y ya de una vez, pues ya que te cargue, ¿verdad? Ya, olvídate de todo esto. Y este Job se pelea con Dios, no crean. Sí llega un momento porque sí le dice Dios, bueno, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Inclusive él dice aquí, ojalá supiera, bueno, bien dice, una vez más mis quejas son amargas porque Dios ha descargado su mano sobre mí. Hay situaciones en la vida, hay pruebas, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades que pegan en lo más duro, ¿verdad? Es cuando uno siente esa pesadez. Job no esconde para nada, y yo por eso nosotros también aquí en el ambiente cristiano, humano, cristiano, nunca deberíamos de esconder que a veces uno se siente mal. Job claramente tiene toda la facha de una persona que está viviendo una depresión profunda. Después de todo lo que le pasó, él está en una depresión muy profunda. Dice, ojalá la noche me hiciera desaparecer y me envolviera la oscuridad. Fíjense, los darquetos se quedarían cortos, ¿verdad?, todavía aquí con lo que le está pasando a Job. No saben lo que son los dark, ¿verdad? Algunos sí, porque ya han vivido más. Los que se visten de negro, ¿verdad? Pues ellos andan acá bien darky.com. Y tratan pues tal vez han vivido una vida difícil, sus padres no los han apoyado, etcétera, lo que sea, entonces se sienten como lo peor en esta vida y quieren que todo sea color oscuro, ¿verdad? Y todo, como dice aquí, Joana, se visten de negro y todo quieren andar de negro, ¿verdad? Estuvieron muy de moda en finales del siglo pasado y comienzos de pero no se crean, de repente se dan como toda moda, ¿verdad? Vuelven otra vez. Hoy en día hay muchos jóvenes, sí, que no están recibiendo el apoyo de sus padres y a veces los llevan a entrar en ese tipo de situaciones. Escuchan una música especial, etcétera. Muchos de ellos desafortunadamente se suicidan. Eso es lo triste de todo esto. Pues, como decimos aquí, espíritu de depresión, go away, ¿verdad? Aléjate de nosotros. Job vivió momentos muy duros de tristeza, de sufrimiento, sin embargo, como dice el Salmo de hoy, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero de noche también clamo a Dios, Dios mío, y tú no me respondes, y para mí no hay reposo. Pero tú eres el Santo de Israel, tú estás entronizado en tu lugar de gloria, de alabanza, y tú, Señor, clamé a ti y tú me escuchaste, así como mis antepasados clamaron a ti y encontraron salvación, encontraron liberación. Clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron defraudados, no fueron avergonzados. Entonces aquí está la medicina, ¿verdad?, en la palabra de Dios. A veces por más que pueda durar una pena, una situación, o sea, no va a durar tanto, finalmente va a amanecer. Así como una noche, ¿verdad? A veces todos sabemos que las enfermedades se cargan más en la noche,
como dicen por ahí, al perro flaco se le pegan todas las pulgas, así también pareciera algunos momentos en nuestra vida, ¿verdad? Algunas noches en especial que parecieran difíciles, y a veces cuando esas noches se alargan aún durante el día, que es lo peor, ¿verdad? Pero uno tiene que seguir adelante porque confiamos en esta palabra bendita, que en ti esperaron nuestros antepasados, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe, que Dios siempre está con nosotros. Entonces, este es como el primer mensaje de hoy para aquellos de ustedes que en este momento en su vida estén experimentando alguna situación difícil. Recuerden que Dios nunca los va a dejar, nunca nos va a dejar de la mano. Él es el campeón de nuestras vidas, Él es el que nos saca adelante, y así como ocurrió a otros, va a ocurrirnos también a nosotros. Vamos a salir adelante en todas nuestras luchas. Estaba yo estudiando allá en Roma y decidí agarrar la especialidad más difícil, a la que todo el mundo le saca la vuelta, que es la Biblia, porque hay que aprender el griego y el hebreo así, ¿verdad? Como tal. Y el hebreo pues tiene un chorro de caracteres, pero bien difíciles. Yo, como lo he dicho con algunos de ustedes, mi vista es una vista bien delicada, que siempre ando batallando, con dolor en mis ojos, etcétera, cuando hago ese tipo de trabajos. Y los trabajos normales, ahora imagínense que le meten el hebreo allí y puntos por acá y por allá. Y yo pensé esto, bueno, si otros han podido, ¿por qué no voy a poder yo, verdad? Si Dios me ayuda. Y esa fue mi pensamiento y mi oración, ¿verdad? Y por eso esto que dice, Dios ha estado ayudando a otros en el pasado, pues ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros también, verdad? O sea, Dios nos va a ayudar. Eso lo tenemos que tener muy claro, que Dios no nos va a dejar solos. Ahorita estoy metido en otra aventura que espero ya terminarla finalmente, que es el doctorado. Y lo mismo, la misma canción, pero más aguda, ¿verdad? Con mis ojos estoy batallando. Pero yo confío que en Dios me va a ayudar para terminar este doctorado, que si Dios quiere ya estoy muy cercano a esto. Pero pues todo es con el fin pues de confiar en Dios y de poder ayudar al pueblo de Dios. Finalmente uno lo hace no para uno, sino para poder ser un instrumento que pueda ayudar a más gente, ¿verdad? De una manera o de otra. Entonces todos, como decíamos aquí, oramos por los niños el día que comenzaron, pero también hay que orar por los papás y las mamás, que a veces se la ven dura, ayudando a los niños para alistarlos. Y también yo me atrevo a decir esto, que es importante que los adultos también nos mantengamos estudiando o enfrentando cosas nuevas. Miren, en este país siempre va a haber cosas que hacer, y no solo aquí, ya ahorita donde quiera, para poder mantenerte, pues ahora sí que con los gastos y con una vida apremiante, necesitamos trabajar duro, sí, pero también tenemos que darnos un tiempo para estudiar. Hay cosas buenas que estudiar, hay libros buenos que estudiar, hay especialmente la Biblia, ¿verdad? De manera especial. Entonces sí, tenemos que, hoy en día tenemos los audiobooks. O sea, si nosotros fuéramos gente un poco más empeñosa, que lo somos yo, pero yo digo más empeñosa todavía, necesitaríamos pues dedicarnos un poquito también, aparte de hacer todos nuestros quehaceres, dedicarnos a estudiar un poco más. En este caso, pues, como digo, la palabra de Dios, pero también cosas que tienen que ver con nuestro trabajo o con cosas que nos interesan a nosotros. Ustedes y yo tenemos cosas que, como dicen por ahí, nos brillan los ojitos cuando hay un libro, cuando hay un tema que es de nuestro interés. Yo, por ejemplo, aparte de la teología y de la Biblia, que es mi pasión, tengo un interés muy fuerte por la medicina, por toda la cuestiones de medicinas. Por eso yo, con este tema del corona y demás, y el Heineken, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Me he metido a fondo en todo esto y creo, pues, claro, siempre hay conocimiento que uno puede ir avanzando, pero sí uno puede y debe, ¿verdad? Porque si te pones a estudiar, te pones a profundizar,
tu mente se renueva y estás como más activo, estás más pilas para hacer las cosas. Bien, esa es también parte de la renovación de nuestra mente. Quisiera finalmente, esto fue como nada más un comentario para entrar finalmente al Evangelio y llevarnos algún mensaje. El Evangelio de hoy, hay muchos mensajes. Voy a entrar a 2 o 3 de ellos como para llevarnos una enseñanza. Quisiera empezar con esta polémica palabra que le dirige este joven a Jesús. Le dice, maestro bueno. Y luego Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Y es donde aquí muchos, sobre todo los testigos de Jehová y algunas denominaciones que dicen que Jesús no es Dios, ya ven, Jesús no es Dios y Él mismo lo está diciendo, ¿verdad? Dice que solamente Dios es bueno, entonces Él es un ser humano. Y como siempre hemos dicho, a la Biblia hay que leerla completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para poder tener una idea. Un texto fuera de contexto es un pretexto, por ahí se dice esto. Un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿sí? Si vemos las aseveraciones de Jesús y afirmaciones, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Solamente por mí se va al Padre. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. O sea, todas esas son, yo soy la luz. El que viene a mí no andará en tinieblas. Entonces, realmente Jesús es Dios. Solamente que de alguna manera nos hace Dios pensar y tendríamos que saber, por eso les digo, leer la Biblia o conocer la Biblia completa es una gran aventura y es una gran necesidad. Entonces, vamos adelante en esta otra enseñanza. Este hombre era bien, pero bien rico, bien lleno de plata, como dicen por allá los colombianos. Estaba bien rico y Jesús lo invitaba a que compartiera su riqueza con los pobres. Pero es como dice, me podrán pedir todo, pero menos que comparta mi dinero. Y él allí, como decimos coloquialmente, allí fue donde la marrana torció el rabo, ¿verdad? Y ya no quiso seguir para adelante. Entonces aquí vemos que el dinero es uno de los grandes obstáculos para la vida espiritual y para finalmente llegar al cielo. Siendo una bendición, porque gracias a Dios hay mucha gente que, o no mucha, pero sí hay gente, gracias a Dios, que su dinero lo pone al servicio de Dios, para cuestiones de educación, para cuestiones de salud, para cuestiones de la obra de Dios. Es importante. Entonces, creo que aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros, el dinero, considerarlo importante, pero no más importante que Dios. En pocas palabras es eso, la lección de hoy. Si nosotros logramos poner al dinero en su lugar, sí de importancia, pero no más importante que Dios, creo que vamos a poder superar esta lección. La raíz de todos los males, dirá San Pablo, es el afán por el dinero. El afán, la palabra afán es ya como o sea que a toda costa yo tengo que hacer billete, ¿verdad? A toda costa, no importa que caigan cabezas, ¿verdad? Y entre ellas que caiga el domingo también, si cae, pues también. O la salud de otros, que es peor tantito, ¿verdad? Cuando te llevas la salud de otros. Hay gente, cuando yo sé que puede haber emergencias, ¿no? Pero cuando hay patrones que, o sea, traen prácticamente a los empleados así, como una actitud constante, no solamente extraordinaria, sino constante, pues sí, tener cuidado, ¿verdad? Y nosotros también tener cuidado de no someternos a ese tipo de tiranías. O sea, cuando hay un patrón, cuando hay un trabajo que te demanda todo así, alma, vida y corazón, pues no. Yo he escuchado muchos testimonios de gente que precisamente deja el domingo
A lo mejor por una temporada de su vida, bueno, está bien, pues ni modo, me toca abrir brecha, pero ya una vez que más o menos me establezco, pues dejar el domingo totalmente libre, ¿verdad? No es fácil, yo lo sé, pero bueno, es un camino al que Dios nos invita. El dinero, pues el afán por el dinero es algo que nos puede perder. Este hombre, este joven rico, que algunos van a decir que era un joven, dice que se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico, ¿verdad? Así dice el texto, porque era muy rico. Entonces, ahora este joven o esta persona cumplía los mandamientos, o sea, era una persona bien portada, no crean que era así un barbaján, sino era una persona bien portada, trataba de portarse bien, trataba de cumplir los mandamientos, pero no fue capaz de el dinero subordinarlo a Dios. Esa es la gran enseñanza. Y habla de un camello. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Cuando uno estudia un poquito más el Evangelio y la costumbre, esas agujas no crean que son las de ahorita, porque a veces cuando uno lee la Biblia, ahí les va esto para aquellos que quieran interesarse más en entender la Biblia, interpretarla utilizando. En alemán hay una palabra que se llama Sitzimleben, que significa el contexto cultural ahora sí que de un pueblo, la cultura y cómo vivía en ese tiempo. Nosotros no podemos leer la Biblia con la mentalidad del siglo XXI a como era en los tiempos de Jesús. Las agujas eran algunos lugares que había en las murallas chiquitos donde podía pasar un niño así más o menos como Sebas. Podían pasar por allí, pero un camello pues, no podía pasar. Era con objeto de que los enemigos cuando atacaran pues no pudieran pasar, ¿verdad? Y dice que efectivamente es más difícil para un rico que pasara por allí que un camello pasara por ese lugar. O sea, un camello no podía pasar. Entonces, así es difícil que nosotros podamos pasar si vamos cargados con todo ese amor por el dinero. Por eso siempre será un escándalo, ¿verdad? Para, pues, ahora que ya viene Navidad y todo eso, sí conocen la historia de ese Scrooge, del tío, el pato McDonald's, o ¿cómo se llama? El pato Pato Donald, pero tiene un tío, el Avaro, ¿cómo se llama él? Bueno, ese Scrooge es la historia, ¿verdad? Que él se la pasa nadando en su tesoro, ¿verdad? ¿Sí recuerdan esa? Bueno, él toda su vida estaba construida allí. Ahora diremos nosotros, bueno, yo no tengo tanto dinero, pues yo no soy de eso. Pero bueno, a veces lo poquito que tengamos podemos estar como cuidándolo de una manera así, solamente metalizada. Bueno, nosotros no somos de ese tipo, pero lo digo como para que no tengamos la tentación de querer meternos allí, porque ese dinero finalmente se queda aquí y uno no se lleva nada. Entonces, vamos pues a pedirle a Dios que nos ayude a no estar apegados al dinero, que tengamos sí una buena capacidad para administrarlo, porque ahí va, esta es otra cosa. El otro extremo es despilfarrar el dinero y pues a la hora de la hora pues no tener ni lo más básico, ¿verdad? Gente que a veces en una emoción se gasta todo lo de la semana o lo del mes y después anda allí pidiendo prestado, ¿verdad? Eso pues tampoco. Más bien pues es una actitud de ponerlo al servicio de Dios. Finalmente, quiero que nos vayamos con este pensamiento. Jesús miró a este joven, a esta persona, y miró a todos los discípulos y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Para Dios todo es posible.
Sí, hay muchas cosas en nuestra vida que son imposibles, pero con Dios son posibles. Como ya les decía ahorita, yo les platicaba mi experiencia de Roma, de poder estudiar una especialidad de la Biblia y poder pues terminarla. Se terminaba en 3 años, yo la terminé en 2 años y medio. Fue un sacrificio muy grande. Y ahora cada uno de nosotros podemos tener situaciones en nuestra vida para alcanzarlas y entonces no desanimarnos. Lo más importante siempre va a ser la familia. Una familia pues es uno de los dones más grandes, porque a veces podemos pensar en cosas como las que les decía yo de estudios, que son importantes, y yo los animé hoy a eso. Pero lo más importante sería eso, luchar por tener una familia en paz, que trate de seguir la ley de Dios. Y estaba acordándome ahorita de una imagen, yo creo que ustedes debieron haberla visto, es de un pequeño oso que está tratando de subir eso lo pusieron por ahí en Facebook o lo pusieron en las redes en diferentes lugares. Y la mamá osa está acá arriba esperándolo y está el osito queriendo subir, intenta y parece que va a llover y se da la bajada bien feo, ¿verdad? Y otra vez se va el osito, y eso es caso de la vida real, ¿eh? Va subiendo y otra vez, y ¡pum!, se viene para abajo. Pero nunca se dio por vencido este osito, ¿verdad? Así que hizo varios intentos y en el último llega y la mamá osa nomás le da el zarpazo, así ya lo agarre, bueno, véngase para acá. Bueno, pues no desanimarnos, especialmente en la vida familiar, construir una familia, padre, madre, hijos, es difícil, yo sé, pero Dios escribe derecho en los renglones torcidos de nuestra vida, acuérdense. Entonces, para aquellos que a lo mejor han vivido situaciones difíciles, aún así Dios escribe derecho en los renglones torcidos de nuestra vida, y una familia es el lugar más seguro, es el refugio más seguro que podemos tener, que podemos elaborar para que podamos tener paz, poder enfrentar la vida. Vienen momentos difíciles en nuestra sociedad, nada menos la encargada del Tesoro acaba de decir que se tiene que hacer un nuevo techo, escúchenlo bien, un nuevo techo para la deuda. La deuda del país está en 28 billones de dólares y Estados Unidos produce 22 billones de dólares, estamos arriba. La deuda que tiene Estados Unidos es 6 billones más de lo que tiene, así. Entonces hay que aumentar el techo, significa que en lugar de deber 28 hay que deber unos 35, unos 38 para poder que la economía más o menos se mantenga, se establezca. Es una bomba de tiempo porque este techo siempre lo han ido subiendo, cada vez están haciéndolo más alto. Es decir, sí, nosotros tenemos que aprender a contar, como digo, no